Y en el Congreso finalmente para mañana se postergó la votación de la ley anti-saqueos y anti-barricadas, esto en la Cámara de Diputados. Para hablar de este y otros temas ya nos acompaña acá en el estudio el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, Davor. Muy buenas tardes. Bueno, preguntarle primero por qué se entrampó tanto esta discusión sobre estas dos leyes que para el gobierno son fundamentales. Bueno, es una ley pasa que recoge tres tipos de delitos, que son afectar el derecho al libre tránsito, el derecho a la vida y la integridad física cuando está en riesgo y lo que es el derecho a la propiedad cuando se comete lo que se conoce como el saqueo. Pero no está entrampado. El tema está en que muchos proyectos de ley se toman acuerdos entre los comités para que todos hablen. Yo hablé tempranito en la mañana, informé, porque este proyecto, yo soy uno de los autores. Partió de la Cámara de Diputados, se fue al Senado, ahora volvió para tercer trámite, yo lo informé, hablé, y muchos quieren hablar. Entonces hoy día no se acabó la orden del día y quedan muchos diputados inscritos. Entonces la norma o la regla cuando la Cámara de Diputados toma esa decisión en sus comités es que hablen todos los diputados. Y mañana, obviamente, van a hablar los que faltan y se va a votar sí o sí el día de mañana esta ley. ¿Y usted de los parlamentarios que cree que luego de pasar por el Senado este proyecto volvió peor de lo que era o mejor de lo que había sido presentado originalmente? Bueno, yo fui uno de los autores, tendría que decir peor, pero no, yo creo, mira, yo no estoy enamorado de los proyectos de ley. Estoy enamorado de mi señora nomás, pero en los proyectos de ley no estoy enamorado. Y la verdad es que estar enamorado de los proyectos de ley que tienen que ser como uno lo hace y no está dispuesto a que lo puedan mejorar. Yo creo que este proyecto se mejoró. Este proyecto nosotros lo logramos consensuar en la Cámara de Diputados con todos los actores políticos. O sea, fue un proyecto bien consensuado, donde dejamos contentos a todos en el fondo para que se aprobara. Se fue al Senado y el Senado obviamente lo limpió y dejó tres cosas que para mí son las fundamentales. Por eso que sigue la misma idea matriz. Uno es que el derecho al libre tránsito. Si finalmente esto es una ley que estamos hablando de derechos. El derecho a manifestarse y el derecho a reunirse es un derecho constitucional, es un derecho que hay que protegerlo, es un derecho que todas las personas en una democracia tienen que poder acceder a él y tenerlo y no ser cuestionado por eso. Pero también hay otros derechos que empiezan a colisionar con este derecho de manifestarse, que es el derecho, por ejemplo, al libre tránsito. Las personas que quieren dirigirse a su casa, a su trabajo, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque personas que se están manifestando, o amparadas de las que se están manifestando violentamente, y siempre en forma peligrosa, de manera violenta o intimidante, impiden, ya sea porque ponen barricadas, ya sea porque lo obligan a uno a bajarse el auto y tener que bailar o otra cosa para que pase. Eso tiene una sanción porque es un delito, porque mi derecho a transitar libremente es un derecho que vale tanto e igual que el derecho de la persona a manifestarse. Entonces, cuando el derecho de ella vale más que el mío, estamos en un problema. Y no vale más que el mío, vale lo mismo. Entonces, él tiene derecho a manifestarse, sí, pero yo también tengo derecho a un libre tránsito. Y si ellos pidieron una autorización y finalmente la policía me desvía, bueno, está dentro de la lógica. Pero cuando violentamente me impiden transitar o me ponen una condición, una violencia psicológica y me intimidan, eso es un delito y tiene una pena que está establecida en este proyecto de ley que va de 61 días a 540 días. Eso es con el que baila pasa. O sea, cualquier tipo que afecte en forma peligrosa, violenta e intimidante. La intimidación es parte de, en el fondo, una amenaza, una violencia psicológica que me obligan a mí a hacer algo que no quiero hacer, que afecta mi libertad y mi autonomía, que es un derecho básico de un ser humano. O sea, las personas que se dan, algunos políticos que dicen ser los paladines de los derechos humanos, bueno, eso es un atentado también contra un derecho humano básico, que es la autonomía y libertad para decidir lo que yo quiero hacer y lo que no quiero hacer. O sea, yo no puedo, como condición para pasar, que me obliguen a hacer lo que no quiero hacer. Que, por ejemplo, sea bailar. O sea, es un vejamen. Y es una violencia psicológica también. Y por eso el Código Penal recoge la intimidación. Los robos no son solamente con violencia, también son con intimidación, con amenaza, en fin. Está también el derecho a la vida y la integridad física. Cuando las personas empiezan en esa manifestación, que es un derecho que tienen, con violencia a lanzar objetos contundentes, bombas molotov, fuegos artificiales, que están también prohibidos, empieza a afectar mi vida y mi integridad física, porque finalmente esos elementos contundentes llegan a algún lado. Puede llegar un fuego artificial a una casa y la quema, puede llegar a una persona y la quema, a un niño y la quema, puede llegar a una persona y le puede quitar incluso la vida. Eso también tiene una penalidad porque no es aceptable, porque pone en riesgo mi derecho, que es un derecho tan importante como manifestarse, que es la vida. Y finalmente la propiedad, el derecho a la propiedad, que las personas tengan su negocio, tengan su local, tengan su casa, y que entre una turba amparada en esta calamidad pública que puede ser, o en este desorden público, y aprovechen esto en grupo y entre
una turba y saquee, se haga dueña de mis bienes a través del hurto, del robo, en fin. Eso también está con un grado mayor. O sea, se aumenta un grado del delito, ya sea de robo o de hurto, en fin, para castigar el saqueo. Claro, lo del saqueo, al parecer no hay mayores diferencias entre los parlamentarios de lado y lado. Donde están los problemas es con las barricadas y también con el llamado el que baila pasa. Y muchos dicen que, bueno, finalmente esta ley, al ser tan dura, no está dejando que la gente haga nada, que no se pueda expresar, que no pueda plantear muchas veces demandas sociales que tiene, decía algún parlamentario. ¿Qué pasa si alguien quiere postular una casa y el Estado no le hace caso? Su única forma de protestar es salir a la calle y cortar el tránsito. Pero es que ese parlamentario... están criminalizando... Es que ese parlamentario, con cariño, no sé quién es el parlamentario. Es que hay varios que dicen lo mismo. Bueno, es que lean el proyecto. Si al final uno no puede explicarle el proyecto a todos, cada uno, para que entiendan. O a veces quizás tiendo a pensar que lo hacen de mala fe. Porque el proyecto no sanciona eso. Si alguien corta la calle porque por una razón X o se pone a bailar en la calle, eso no es penalizado, no es un delito. Porque la ley establece que tiene que ser violencia, con intimidación y con peligro. O sea, si yo efectivamente pongo una barricada, incendio un bus y no dejo pasar a nadie con violencia, encapuchado, eso es totalmente distinto que si yo me siento en la calle a hacer un acto de protesta y paro el tránsito. Eso no es peligroso, no es violento, puede ser incómodo, pero no es violento. Entonces, eso no es parte del proyecto. Entonces, alguien que dice, oiga, es que ahora, no sé, alguien dijo por ahí, las tesis no van a poder... No, sí pueden. Eso no es parte de este proyecto de ley porque no está sancionado, porque no hay... poniéndome abogado y latero, pero no es antijurídico esa conducta. ¿Te fijas? Entonces... no está en el proyecto. El proyecto sanciona cuando hay violencia, cuando hay intimidación, cuando el libre tránsito de una persona se afecta, pero con esos requisitos para que llegue a la justicia. Jamás, o sea, está bien, podrá haber quizá algún día alguien que detenga a esas personas, pero en el tribunal el mismo fiscal va a desestimar la detención porque en el fondo no cumple los requisitos que la misma ley está estableciendo. Diputado, pero hay que hacer una ley nueva para sancionar todo esto. Escuchaba a varios parlamentarios del Frente Amplio y dicen, bueno, esto está todo tipificado ya en el código, no hay que hacer una ley nueva para poder sancionar puntualmente las cosas que hemos visto desde el 18 de octubre hasta ahora. Ya, pero a ver, yo tampoco... A mí me da risa, no sé quién del Frente Amplio dijo eso, pero a mí me da un poco risa. Diego Ibáñez. Bueno, pero imagínate que el Frente Amplio votó en el primer trámite del proyecto de ley a favor. Después se dijeron algunos, hicieron videos, pero que me digan qué parte del código está tan bien establecido esto. O sea, el código establece algunas cosas de lanzamiento de elementos contundentes, como establece... Pero el problema que tenemos en Chile, y por eso que hay que leer la ley, pues hay que entender un poco el contexto donde se genera esta ley, es que el desorden en Chile, la definición de desorden, que es un delito, tiene una definición que es del siglo XIX, que es cuando la persona hace una afrenta, ofende a otra persona. Eso es lo que el código establece como que podría ser un desorden si yo en la calle ofendía, que estamos hablando en un Santiago, no sé, que cuando andaban en carreta, se bajaban y le tiraban el guante o lo ofendía en la plaza de armas. Esa es la definición del Código Penal que es del siglo XIX. Lo que nosotros hemos hecho es traer una definición de desorden moderna y decir, mire, las personas pueden manifestarse y pueden hacerlo, no tenemos ningún problema, pero cuando eso empieza a transgredir los derechos de otros porque se empieza a hacer de manera violenta, no deja transitar, o empieza a afectar la vida y la integridad física, eso es un delito. Ahora, yo le pediría de repente, claro, al Frente Amplio que fuese más transparente y dijera, mire, nosotros creemos que el derecho a manifestarse es un supraderecho, o sea, es un derecho mayor que cualquier otro derecho y da derecho también a impedir que las personas transiten libremente, a poner en riesgo la vida de esas personas, a poner en riesgo su derecho de propiedad y saquear o a afectar su integridad física. O sea, que lo digan abiertamente, porque se van a votar en contra porque en el fondo creen en eso. Yo no creo en eso. Yo creo que se puede manifestar, que es legítimo, que incluso hay que cuidar esa manifestación, pero no da derecho a transgredir los derechos de otros. Y cuando transgrede derechos de otros, que son igual de legítimos, igual de válidos, tiene que tener una sanción y un reproche, porque la sociedad eso finalmente no lo acepta, no le parece, y por eso tiene una pena, si finalmente aquí es un delito, es una acción o omisión que daña a otro. Si a mí me están tirando una piedra y me dañan, bueno, ¿eso va a quedar impune? ¿Es porque la manifestación tiene más derecho que mi vida o que mi integridad física? Yo creo que no, y por eso establecemos estos delitos. ¿Y qué le pasa, diputado, cuando escucha a parlamentarios como Carmen Hertz, que por ejemplo dice que con esto se le está regalando una herramienta al gobierno para que se querelle y se querelle y se querelle? Pero si no es así, yo espero que las policías detengan primero que nada. Porque el problema que hemos tenido al no tener una legislación clara como esta es que las policías muchas veces no tienen elementos, o sea, muchas veces han detenido y no hay un delito configurado y las personas quedan libres. Con esto yo espero que las policías puedan, primero que nada, detener, no que el gobierno se querelle, porque el gobierno no tiene por qué querellarse, porque para eso hay un sistema de justicia en una democracia. Y
diputada Hertz lo sabe porque es abogada, donde las policías detienen porque hay una fragancia, o sea, hay un delito que se está cometiendo, como por ejemplo lo que estábamos comentando. Sí. Se pone a disposición del fiscal y el fiscal obviamente lo estima y formaliza y finalmente el juez el que decide si esa persona es un peligro para la sociedad, no un peligro para la sociedad, si es reincidente, no reincidente, bueno, y tomará las medidas. Así funciona una democracia y así funciona el sistema de justicia en nuestro país. Y eso es lo que yo espero. Entonces, yo veo acá, en este proyecto de ley, ya como una falta de racionalidad, sino que una falta de sentido común. Como que finalmente hay que darle porque hay que darle. Ahora, está bien que cada uno se haga responsable de su voto mañana. Y que en el fondo diga que, bueno, que cree que las manifestaciones es un derecho superior y que eso da derecho a hacer todo tipo de cosas. Afectar la vida de las personas, afectar el libre tránsito, incluso sus derechos de propiedad y saquear sus locales. Porque la verdad es que por solo hecho de manifestarse y ejerciendo ese derecho, tiene más derechos que otros. Yo, la verdad, creo que no. Y eso lo voy a defender, por eso hice este proyecto de ley y estoy feliz que en el Senado se haya arreglado. Vamos a concurrir con el voto favorable mañana. Y bueno, y veremos los que voten en contra que le expliquen pues, a sus votantes, a la gente, porque mucha gente que se manifiesta no está de acuerdo, obviamente, que se viole o se traspasen los derechos de otros y que se afecte la propiedad de otros, la vida de otros o su derecho a transitar libremente. Diputado, nos está poniendo mucho énfasis quizás a estas leyes que son sancionatorias y que van directamente en colisión con lo que pasa en la calle, cuando la gente hoy día lo que está esperando es que se avance en esta llamada agenda social que muchos la ven demasiado lenta versus otras cosas que avanzan muy rápido en el Congreso. Es verdad. Es verdad que algunas cosas han avanzado más rápido, otras más lentas, pero la verdad es que yo como parlamentario yo no puedo establecer un nuevo sistema de pensiones. Eso es facultad del Ejecutivo, entiendo que están llegando a un acuerdo. Yo no puedo propiciar una reforma tributaria, hay muchas cosas que los parlamentarios no podemos hacer. Esto sí lo podemos hacer y por eso hemos avanzado en este camino. Y ya también presentamos, y eso quiero decírtelo pasando la ISO, sí. Transversalmente presentamos un proyecto de ley bastante macizo, que lo trabajamos con académicos, de los delitos de cuello y corbata, los delitos económicos, con penas realmente que sean de verdad, privativas de libertad. Entonces, nosotros estamos trabajando en el ámbito que podemos trabajar como parlamentarios. El resto, la pelota la tiene el gobierno, nosotros apoyamos, pero el gobierno tiene que llegar a acuerdos, y eso, porque son materias que implican recursos y que son un poco bastante más profundas. Diputado, en otro tema, hace 2 semanas lo entrevisté aquí en este mismo estudio, usted me dijo que estaba en reflexión respecto al tema constituyente. ¿Va a votar a prueba o rechazo? ¿Ha reflexionado estas 2 semanas? ¿O no? Estamos muy en el tema del saqueo, antisaqueo. No, mira, yo quiero esperar marzo, esa es la verdad. Yo quiero esperar qué pasa en marzo. Porque puede ser que la nueva Constitución termine siendo la única salida que tengamos, obviamente, para conservar nuestra institucionalidad. Y quiero esperar marzo qué va a pasar. Yo creo que hay mucha incertidumbre, la gente está con mucho miedo, y lo responsable es que uno como parlamentario finalmente cuando toma una decisión sea una decisión pensando siempre en Chile, no en sus votantes. Pero cuando usted dice que va a esperar hasta marzo, ¿por qué hasta marzo? ¿Qué cree que en marzo van a haber problemas en Chile serios? Yo creo que es una posibilidad, por lo que yo veo en el ambiente, veo un ambiente bastante poco controlado. Tengo más que, o sea, encrispado obviamente, pero poco controlado. Y cuando hay un ambiente poco controlado en el sentido de que el Estado puede controlar, veo con preocupación que en marzo esto se vuelva bastante incontrolable. Y yo no sé si en ese minuto la nueva Constitución sea la única alternativa que tengamos. Entonces hoy día estar comprometiendo apoyos o no apoyos es también un poco responsable de lo que nos corresponde a nosotros como parlamentarios, que finalmente terminemos legislando por lo que más le conviene a nuestro país. Y si yo puedo decir hoy día rechazo y resulta que en marzo voy a decir, sabe que me di cuenta y en realidad mejor aprobar. Y una semana antes, no, sabe que me di cuenta ahora, mejor rechazar. Yo creo que es poco serio. Y dentro de hay muchos parlamentarios que ya han tirado palabras. Yo creo, a muchos les he dicho, mire, yo creo que esperar marzo y veamos cómo se va desarrollando esto, porque las cosas, así como el viento soplaba para un lado en noviembre, nosotros firmamos el acuerdo de la paz y la Constitución y todo el mundo estaba en una parada de aprobar y había toda una lógica distinta. Después el viento cambió, hoy día hay una mirada distinta. Bueno, en marzo también puede cambiar. Estas cosas han sido muy cíclicas y yo creo que hay que esperar las cosas que vayan sucediendo para tomar una decisión responsable. Yo, como te lo dije hace 2 semanas y te lo vuelvo a repetir, creo que hay argumentos muy fuertes para rechazar, porque hay una situación de falta de garantías que uno no sabe si la Asamblea, o sea, si esta Convención Constituyente va a funcionar con la libertad que tiene que funcionar, o el plebiscito se va a hacer con la libertad que se tiene que hacer, pero también hay razones que uno dice también que una nueva Constitución
puede ser una buena salida institucional frente a todos los problemas que estamos viviendo para enmarcar este país hacia los próximos 50 años, que sea tan buena como la Constitución que tenemos hoy día. ¿Y en este proceso constituyente le parece correcta la decisión que tomó el gobierno de exigirle prescindencia a sus ministros, de que no opinen apruebo o rechazo? Mira, fíjate que no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por lo siguiente, porque la convención constitucional, ya sea mixta o sea 100% ciudadana, nosotros establecimos que pueden ser candidatos incluso los ministros. O sea, una serie de autoridades pueden postular al cargo de delegado, renunciando obviamente 3 meses antes al momento de inscribir su candidatura. Entonces, claramente los ministros pueden ser candidatos. Yo creo que no hablar o no tirar palabras de que lo que creen, en fin, me parece que es un proceso que nos tiene que involucrar a todos, finalmente, si es que se llega a aprobar una nueva Constitución. O sea, eso, a todos. Y cuando digo todos, todos, incluido el presidente, los ministros, independiente del cargo que tengan. Entonces, yo creo que no es bueno que no tomen posición. Ahora, yo entiendo también que el gobierno está en otras tareas y que los ministros se vienen para acá a la televisión. Entonces no les van a preguntar respecto al tema constitucional, sino que los temas de su cartera. Es otro tema, es un tema más práctico. Pero yo espero que por lo menos después del plebiscito, si es que se llega a aprobar una nueva Constitución, tengan una opinión, puedan dar su opinión, porque finalmente si van a ser candidato alguno, bueno, sería bueno saber lo que piensan, ¿no? Diputado, le agradecemos la gentileza de venir acá a Canal 24 Horas. Vamos a estar muy atentos mañana en la discusión en el Congreso, sí, a los 30 y tantos diputados que falta todavía por escuchar. Así Yo voy que a estar muy atento también. tenemos un largo día mañana. Gracias, diputado. Mañana. Buenas Chao. tardes.